Uso de la palabra el asambleísta Juan Lloret. Hola, muy buenos días, señorita presidenta de la Asamblea encargada de la sesión. Quiero saludar en esta mañana a los distintos colegas asambleístas, también saludar a los representantes de los diferentes gobiernos parroquiales que se encuentran en el Pleno de la Asamblea Nacional de las diferentes provincias de la región austral, de Azuay, Cañar, de Morona, Santiago, que le han puesto, digamos, un interés especial a este proyecto y yo debo reconocerlo públicamente. Quiero también agradecer de manera particular a los compañeros de la Revolución Ciudadana que han apoyado este proyecto de ley con sus firmas para que se pueda actualizar esta ley. Y por supuesto también reconocer y agradecer a los colegas asambleístas de la región 6, en especial a los 5 asambleístas de la provincia de La Suay, que también han apoyado con su firma este proyecto de ley. Lamento, señorita presidenta o señor presidente que retomó ya la sesión, este informe que fue aprobado el 8 de abril del 2022 haya pasado cerca de 60 días en el despacho de la expresidenta de la Asamblea Nacional sin su tratamiento debido. Lo mismo sucedió con el juicio político a Richard Martínez, que al final del día no se pudo procesar. Pero debo reconocer al mismo tiempo la voluntad del presidente Saquicela de poder colocarlo en el debate para la consideración de los diferentes colegas asambleístas en este pleno de la Asamblea Nacional. Yo debo decirle, señor presidente, que esta es una ley, la ley 047, está vigente a través de un decreto ley desde el año 1989. Es de las pocas leyes que ha sobrevivido a la Constitución de Montecristi, que ustedes pueden ver inclusive en la disposición transitoria 28ª, se mantiene la ley 047 al igual que la ley 010, por lo tanto el espíritu de los constituyentes de Montecristi da cuenta de sostener precisamente esos recursos en beneficio de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y de la provincia de Tungurahua. Debo decir también que este decreto ley se promulgó precisamente por algunos objetivos. Uno de ellos tiene que ver con acortar las brechas sociales que existían en aquel momento, en la década de los 90, entre la región austral y la provincia de Tungurahua con el resto del país. Lamentablemente, muchos de esos indicadores aún se mantienen en desnutrición infantil y en otras áreas. El tema de conectividad, el tema de vialidad es un desastre, lamentablemente, en la región austral, y eso hay que decirlo con total frontalidad. Han pasado 5 años sin mantenimiento las carreteras en el país y ha pasado factura, no solo a la región austral, sino a las diferentes regiones del país entero. Otro de los objetivos que se planteó con la ley 047 tenía que ver con retribuir, digamos, a las regiones y a las provincias en donde se generaba en aquel momento, en la década de los 90, se generaba cerca del 90% de la energía eléctrica en la provincia de La Suay, en la región austral, y a través de las centrales de Agoyán y Pisayambo de la década de los 70 de Tungurahua y la presa Daniel Palacios, que se inauguró en el año de 1983. ¿Qué es lo que establecía esa ley 047? Retornar parte de los recursos, 5% de la venta de energía eléctrica de las centrales hidroeléctricas. ¿Para qué? Para que retornen a sus regiones para mitigar los efectos ambientales que hasta el día de hoy se mantienen. Los microclimas que se han desarrollado en función de la cola del embalse en la zona de Paute, digamos, afecta no solo a los agricultores, a los campesinos, sino al desarrollo de esas regiones porque se han formado microclimas. Entonces es importante que esos recursos regresen al austro ecuatoriano para poder hacerle frente a esos efectos medioambientales, también para generar obras de infraestructura, aprovechar esos recursos hídricos y sobre todo mantener esas zonas, esos afluentes que puedan llegar hacia las riberas del río Paute
con el afluente hídrico para garantizar la generación de energía eléctrica. Por eso se genera o se crea la ley 047 y también para poder garantizar obras de infraestructura para la región. No sé si usted me permite, señor presidente, me gustaría compartir una presentación para que los colegas asambleístas puedan mirar cómo se encuentra en este momento la asignación de esos recursos. Si usted me facilita, señor presidente, o a través de secretaría, por favor. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, procedemos. Gracias, señor presidente. ¿Cuáles son los objetivos que busca esta reforma, la ley 047? Primero, actualizar el contenido de la reforma. Esta norma está vigente desde 1989 e inclusive se mantienen algunos nombres como INESEL, por ejemplo, dentro de la ley que ya desapareció hace algunos años atrás. Entonces, estamos actualizando esa ley que data desde 1989. También otro de los objetivos es garantizar el retorno de los recursos a los territorios, parte de un modelo de descentralización de los recursos. Yo seré un firme partícipe de poder apoyar e impulsar todos aquellos modelos de descentralización y de desconcentración del Estado, porque es la única forma de poder garantizar equitativamente el desarrollo de las diferentes regiones y de las diferentes provincias del país. También aplica criterios de solidaridad y equidad en la distribución de los recursos. Aquí se está planteando no solo la participación de los gobiernos parroquiales autónomos, sino también de los gobiernos provinciales y los municipios en el proyecto original. Y también se garantiza recursos para proyectos medioambientales y obras de infraestructura que son fundamentales. No sé si vamos a la siguiente lámina, si son tan gentiles, por favor. En la norma vigente, la siguiente lámina, por favor, gracias. En la norma vigente se establece que el 5% de la venta, de la facturación, de la venta de energía eléctrica de la central Paute, en este momento el 60% van a los municipios de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago en partes iguales. Y el 40% restante va al ex-CREA. Pero resulta que el ex-CREA fue suprimido en abril, el 29 de abril del año 2009, y pasa a ser parte de la Secretaría Nacional de Planificación. Y a partir del año 2009, no tenemos claridad, señor presidente, de qué ha pasado con ese 40% de los recursos. En la región yo debo decir que hasta el año 2017 sí se veían obras de infraestructura, UPCs, escuelas del milenio, se arreglaban las carreteras, pero desde el año 2017 hasta la fecha no sabemos en qué se están invirtiendo ese 40% del ex-CREA. Es por eso que este proyecto de ley lo que hace es actualizar. Y si vamos a la siguiente lámina, por favor, aquí lo que estamos planteando en la siguiente lámina es que ese 40% de venta de energía eléctrica que antes iba al ex-CREA, como el ex-CREA desapareció, se redistribuyan esos recursos. Un 20%, esta es la propuesta original, no lo que consta en el informe para segundo debate, porque aquí en el informe para segundo debate se ha modificado la propuesta original. ¿Qué es lo que planteaba? Que el 20% vaya hacia los gobiernos parroquiales, provinciales de Azuay, Cañar, Morona, Santiago, y el otro 20% a los gobiernos provinciales. ¿Y por qué, se planteó de esa manera? Porque la Constitución establece ciertas competencias a los gobiernos provinciales, señor presidente, que me voy a permitir dar lectura. En el artículo 263 de la Constitución se reconoce a los gobiernos provinciales las siguientes competencias. Esto es fundamental. Primero, planificar el desarrollo provincial y formular los planes de ordenamiento territorial de manera articulada, dice, con la planificación regional, cantonal y parroquial. Entonces aquí alberga toda la planificación y la visión de desarrollo de la provincia. Por eso se necesita garantizar con recursos precisamente para hacerle frente a esos micro cambios climáticos que tenemos en la zona de influencia del proyecto Paute y de las zonas que están hacia abajo. También le plantea la ejecución
y de obras en cuencas y microcuencas. Esa es una competencia que tienen los gobiernos provinciales. ¿Y por qué es importante que se mantenga esa asignación? Porque las microcuencas tienen que ser gestionadas con una visión integral y es una competencia que tienen los gobiernos parroquiales y esas microcuencas son las que alimentan al embalse del proyecto Pauta Integral. Y también plantea la gestión, que es una responsabilidad, la gestión ambiental provincial. Es parte de las competencias. Y aquí estamos hablando de una serie de indicadores medioambientales que se ven afectados a través de la generación de energía eléctrica, sobre todo en lo que tiene que ver con el embalse. ¿Y quiénes tienen que hacerle frente? Precisamente es el gobierno provincial. Y también planificar, construir y operar y mantener sistemas de riego. Porque hay que aprovechar ese potencial hídrico en toda la zona para precisamente llegar hacia los diferentes sectores de agricultores y campesinos y poder aprovecharlo medioambientalmente, haciéndolo, digamos, aprovechando esos recursos naturales y la energía que se genera. Por eso me mantendré, señor presidente, en un modelo, digamos, solidario, porque ahí están garantizados recursos para quiénes, para los gobiernos municipales, para los gobiernos parroquiales, que son los gobiernos de cercanía. Yo concuerdo plenamente con esa reflexión, pero también para los gobiernos provinciales porque tienen esas competencias que tienen que ver precisamente con el fin, con los objetivos del proyecto o de la ley 047 cuando se planteó. Y finalmente, no sé si vamos a la siguiente lámina, señor presidente, me parece importante rescatar, digamos, en la ley, en el proyecto de ley se actualiza la norma, no sé si vamos a la siguiente lámina, por favor. En el proyecto de ley se garantiza... Con un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Se garantizan dos cosas. La primera posibilidad de actualizar los nombres de las instituciones. Antes lo que era la generación estaba en INESEL, ahora está en SELEC. Y también se establece una transitoria única. Y yo concuerdo plenamente con su reflexión, señor presidente, en su proyecto de ley, que aquellos recursos que no han sido transferidos y se encuentran pendientes por parte del Ministerio de Finanzas tienen que reliquidarse. Lo que debo insistir en el proyecto de ley es que se establezcan plazos. Plazo para poder determinar los valores no transferidos y plazo para entregarlos. Si bien es cierto, en el proyecto consta 180 días para entregar, pero no se establece un plazo para poder determinar los valores pendientes que no han sido transferidos. Y finalmente, la última lámina, señor presidente, si usted me da paso. El artículo 274 de la Constitución garantiza a los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables, tendrán derecho a participar de las rentas que percibirá el Estado por esta actividad de acuerdo por la ley. Yo quiero dejar sentado este artículo como un artículo fundamental para poder ampliar el debate y no solo centrarnos en ese 40% de los recursos que están pendientes de entregarlos porque iban al ex-CREA, sino quiero aquí abrir el debate para los otros proyectos hidroeléctricos que se han generado a partir precisamente de la década de la Revolución Ciudadana, porque habrían pasado 3 décadas en el país con tan solo 2 o 3 proyectos nacionales de generación hidroeléctrica, hasta que llegó la Revolución Ciudadana y se generaron una serie de proyectos hidroeléctricos y de acuerdo al artículo 274 de la Constitución, los gobiernos locales o los territorios en donde se generen precisamente ese potencial estratégico deberían recibir rentas por parte del Estado. Y aquí quiero ampliar el debate y dejarlo sentado en este pleno, porque no puede ser posible que aquellos lugares, aquellas regiones, aquellas provincias que aportan en este momento con cerca del 50% de la generación eléctrica, porque ya no solo estamos hablando de la central Paute, hoy tenemos la central Sopladora, la central Mazar, y está por construirse Cardenillo, tenemos el proyecto del río Santiago que está pendiente, tenemos Coca-Codo Sinclair. Es decir, hay una serie de infraestructura hidroeléctrica que deberían garantizarse esos recursos conforme el artículo 274 para el desarrollo de las regiones y de las provincias del país. ¿En aras de qué? En aras de evitar ese centralismo y esa concentración que hoy lamentablemente y dolorosamente vive el Estado ecuatoriano. Esa es mi intervención, señor presidente. Muchas gracias a ustedes, colegas asambleístas, por hacer los aportes que puedan hacerlo a este proyecto de ley. Muy buenos días. Tiene la palabra el asambleísta